Bueno, entonces tenemos esta ecuación diferencial, o bien la resolvemos por métodos clásicos, o bien aplicamos transformada de Laplace y la transformamos en una ecuación algebraica, y nuestra ecuación de transferencia va a ser la relación entre la salida y la entrada, y nos queda una ecuación de este tipo, donde aparece esta variable S, que nos está diciendo que hay una derivada de orden 1, y la función de transferencia es esta, para un sistema de primer orden. Cuando le aplicamos una entrada tipo escalón, ¿se acuerdan? La respuesta iba a ser de este tipo, una exponencial creciente, donde el tiempo que tardan en llegar al valor final va a estar dado por la constante de tiempo. Esa constante de tiempo, en este caso, va a depender del valor de J y de B. ¿Está bien? O sea, característica constructiva del sistema, o los parámetros del sistema. Bueno, ahora si metemos ese sistema, eso era lo anterior, esta función de transferencia era lazo abierto, ¿está bien? Vamos a mirar un poquito esto, era tomar este proceso, abrir el lazo acá, inyectarle una señal acá, un torque, y ver qué pasa con la velocidad angular acá. O sea, medir la velocidad angular e ir trazando esa curva. Ahora, cuando cerramos el lazo, vamos a ver qué sucede. Entonces, ahora ponemos el proceso ese de primer orden dentro de nuestro lazo, y para simplificar los cálculos vamos a suponer que la función transferencia del actuador vale 1, y la función transferencia del sistema de medición también vale 1, y que nuestro controlador va a tener una función de transferencia que vamos a llamar Kc. Entonces ahora vamos a hallar la relación de transferencia entre la salida al lazo cerrado y la entrada aplicada. Entonces, si aplicamos un poquito de álgebra de bloque, como este valía 1, nos va a quedar Kc por este valor que tiene acá la función transferencia de la planta, dividido h, en este caso después vamos a ponerle valor 1, y si hacemos un poquito de álgebra de lazos o de bloques, llegamos a esta función transferencia. Todos ya ven cómo llega a esta función transferencia, ¿no? Hola. ¿Me escuchan? Antonio, sí, ¿cómo Sí, ¿se llegar? acuerdan un poquito que habíamos hecho un poquito de álgebra de bloque? Ya a salida de este sumador tenemos la función error, que es la diferencia entre nuestro torque aplicado y nuestro torque medido, ¿está bien? ¿Está claro? Sí, Un sí. poquito en las clases anteriores había toda una solución algebraica para llegar a esta función de transferencia, ¿está bien? Que nos va a dar la Perfecto. relación entre la salida y la entrada al lazo cerrado, que va a depender. Sí. Perfecto. Como G vale Kc por la función transferencia de la planta y la función del actuador valía 1, nos queda esta función de transferencia, ¿está bien? Que aplicando un poquito dividiendo todo por 2 nos queda esta función final. Entonces, G vale todo esto, y si lo reemplazamos acá y tomamos H igual a 1, nos va a quedar una función de transferencia, a ver si está, de este tipo, y después, una vez que tenemos esta función, o bien podemos aplicar, ahora reemplazando tenemos esto, ¿está bien? Reemplazamos G por su valor y H por su valor y tenemos esta función de transferencia. Ahí, trabajando algebraicamente nos queda esta función de transferencia y a esto lo llamamos tau o tau prima y nos queda en función de esto, de tau prima por S más 1. Pero acá aparece este factor Kc sobre Kc más 1 que nos va a producir que cuando cerramos el lazo, la salida no va a seguir perfectamente a la entrada, sino que va a tener un error. Y va a depender de este valor Kc. ¿Está bien? Si aplicamos una señal tipo escalón a la entrada del sistema, o sea que nuestro torque va a ser un escalón, o sea, va a partir de algún valor, puede ser 0, hasta un valor de 10 Nm, por ejemplo. Esa es una función escalón, cuya transformada de Laplace es la amplitud del escalón dividido S, y reemplazando acá nos queda que omega ahora va a ser función de A, la amplitud del escalón, dividido S, por esta función de transferencia que teníamos antes.
Entonces, si hacemos la antitransformada, nos va a quedar que va a ser una función exponencial, que va a depender de tau prima, y podemos ir evaluando qué sucede a cada instante, dándole valores a t. Pero vamos a darle algunos valores particulares. Por ejemplo, para t tendiendo a infinito, esto tiende a 0, o sea que esto vale 1, todo el paréntesis vale 1, y omega al infinito va a valer Ka por Kc sobre Kc más 1. Ahora lo que nos interesa es calcular qué error tenemos cuando transcurre un determinado tiempo. Vamos a hacerlo para t tendiendo a infinito. Para eso aplicamos un teorema que se llama teorema del valor final, que lo habían visto en las propiedades de la transformada de Laplace, o los teoremas relativos. Entonces vemos que el error en estado estacionario va a tender a este valor, A sobre 1 más Kc más 1. Y este error, ¿qué es lo que queremos con un sistema de control? Que si le aplicamos un escalón de amplitud A, la salida valga A. Y en este caso nos está dividiendo por Kc, y a medida que Kc aumenta, o tiende a infinito, el error tiende a A, ¿no? Entonces, para disminuir el error en estado estacionario, lo que tenemos que hacer es aumentar este valor de Kc, que ya lo habíamos visto, o ya lo explicó Alejandro en las clases anteriores. Esto no puede llegar a tender infinito, para que el error sea 0, sino que tiene un valor finito. Entonces siempre vamos a tener en este tipo de sistemas, que vamos a llamar proporcionales, un error en estado estacionario que va a ser distinto de 0. Entonces, acá le fuimos dando distintos valores a la ganancia, y a medida que aumentamos la ganancia vamos viendo que se aproxima más a la señal que le impusimos a la entrada, pero nunca va a llegar a 0 el error en estado estacionario. ¿Está bien? O sea que cualquier sistema, siempre que le apliquemos un control que vamos a llamar tipo proporcional, ¿por qué? Porque la señal que le vamos a aplicar al actuador, vamos a volver para atrás, en este sistema tenemos un controlador que tiene ganancia Kc, y que va a ser, la salida va a ser la ganancia de este controlador por el error que aparezca acá. O sea, a ese tipo de controlador se le llama proporcional, ¿está bien? Entonces, ahora en lugar de llamar Kc a la ganancia de este controlador, la vamos a llamar Kp, para indicar que es un controlador proporcional. Y cuando tenemos un sistema a lazo cerrado, controlado por un controlador proporcional, vamos a tener siempre un error en estado estacionario. La manera de bajar ese error es aumentando la ganancia del controlador, pero no podemos llegar a un valor infinito, sino que va a llegar a un valor finito. Entonces siempre vamos a tener un error en estado estacionario. Para salvar ese inconveniente en las plantas, se dieron otras estrategias de control. Entonces, en lugar de usar solamente un controlador proporcional, vamos a utilizar un control que se llama PID, que son de los más usuales en la industria, inclusive en los artículos electrodomésticos de hoy día, por ejemplo, un aire acondicionado moderno, una heladera moderna o cualquier equipo, un horno moderno, tienen estos equipos porque nos permiten ahorrar energía y tener un control más preciso sobre la planta. Entonces, este controlador va a constar de 3 términos. Uno va a ser el proporcional que habíamos visto antes, más otra acción de control que va a ser integral, y otra acción de control que va a ser derivativa. ¿Está bien? Entonces, como es un controlador de 3 términos, y va a estar pues dada, esa fórmula va a estar dada por un controlador proporcional, más un controlador integral, más un controlador derivativo. Trabajando en forma algebraica podemos llegar a esta expresión, donde Kp es la ganancia proporcional, Kd la ganancia derivativa y Ki la ganancia integral. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema? Habíamos dicho que en un control proporcional lo que hacía es agarrar el error y multiplicarlo por esa constante y nos da la salida de ese controlador. En este caso, como tenemos 3 acciones, las 3 se van a sumar, es como si tuviéramos un sumador a la salida del controlador, y junto con la acción proporcional va a aparecer, si nosotros la programamos, una acción que puede ser tipo integral, donde va a tomar
ese error y lo va a integrar en un determinado tiempo. ¿Qué nos va a pasar con eso? ¿Qué nos va a beneficiar con eso? Que va a disminuir el error en estado estacionario. Y también podemos aplicar otra acción que se llama derivativa, que va a depender de la pendiente con que está actuando ese error. Si ese error varía muy rápidamente, su derivada va a ser muy alta, y si varía muy despacio, la derivada va a ser chica, o sea, se va a anticipar, o sea, nos va a anticipar de cómo va a ir variando ese error. Entonces, las tres acciones sumadas a la salida del controlador nos permiten, de alguna manera, disminuir ese error y mejorar algunas variables dinámicas del proceso. Variables dinámicas son el tiempo de crecimiento, el tiempo de establecimiento, el valor pico, que ese sobrepico no sea tan alto, o sea, un montón de parámetros que ya estudiamos cuando vimos modelos. Entonces, si nosotros tenemos un sistema PID y acá tenemos una tablita, estas tablitas son empíricas, ¿ok? No es que haya nada matemático que nos diga que esto se cumple a rajatabla, sino que son valores empíricos. Entonces, lo que sí sabemos es que si tenemos un controlador proporcional solamente y aplicamos al sistema un control proporcional, el tiempo de subido es bajo, el sobrepico sube a medida que aumentamos la ganancia, el tiempo de establecimiento cambia muy poco y el error en estado estacionario baja, pero nunca llega a cero, ¿está bien? Si solo aplicamos una acción de control integral, el tiempo de subida baja, el sobrepico va a subir, el tiempo de establecimiento también se va a hacer más lento, o sea, va a crecer, y eliminamos el error en estado estacionario. En cambio, si aplicamos solamente una acción proporcional, derivativa, a medida que aumentamos el tiempo de derivación o la constante de derivación, en el tiempo de subida va a haber poco cambio, el sobrepico va a bajar, el tiempo de establecimiento cambia, también baja, y el error estacionario no cambia mucho. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver de qué manera podemos, aplicando todos estos parámetros al controlador, ver cómo podemos lograr el óptimo. Eso va a depender del sistema, y como no hay nada matemático, sino hay un par de reglas empíricas, vamos a seguir esas reglas para poder darles a estos valores los valores que nos permitan cumplir con las especificaciones lo más cerca posible. Cambiar o hallar los valores de estos tres parámetros se llama sintonizar el lazo o el controlador, ¿está bien? Y significa buscar los valores óptimos de estas tres constantes. Para eso hay un par de sistemas que lo vamos a ver más tarde, pero mientras tanto vamos a ver un ejemplo simple, que ya lo habíamos visto, el sistema masa-resorte-amortiguador, que es lo mismo que antes, aplicando la ley de Newton para un sistema, una masa, que es traccionada mediante una fuerza, y tenemos una acción viscosa y una acción elástica, tenemos que se cumple esta ecuación, que es una ecuación diferencial, donde x dos puntos significa derivada segunda, x punto derivada primera, y x es la función, sin derivar. Bueno, para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, que de segundo orden, aplicábamos la transformada de Laplace, y donde apareció una derivada apareció una s, si era de orden 2 aparecía s cuadrado, si era de orden 1 aparecía s, y si no tenía ningún orden aparecía la función transformada. ¿Está bien? Donde todos estos valores xs y f de s son los valores transformados de esas dos variables, de la entrada que es f de s y la salida que es x de s. Como acá nos interesa calcular el desplazamiento de esta masa, cuando es aplicada una fuerza, la función transferencia va a ser el desplazamiento en función de la fuerza aplicada. Esta va a ser nuestra función de transferencia. Bueno, aplicando un poquito de álgebra, nos queda esta relación, y lo mismo que antes, se resuelve aplicando Laplace, pero para eso vamos a hacer un ejemplo práctico y le vamos a dar valores numéricos a estos parámetros, a m, a b y a k, y vamos a ver qué pasa con estos valores cuando estamos trabajando en un sistema a lazo cerrado. Bueno, con estos valores vamos a ver qué pasó con nuestro sistema. Esta es nuestra respuesta al lazo abierto del escalón, y cuando lo ponemos dentro de un sistema, vamos a ver que
El error, en este caso, es solamente estamos dando acción proporcional. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ven que hay un error en estado estacionario, no llega nunca a 1, le pusimos una señal de amplitud 1 y responde con un sobrepico que se va amortiguando con un tiempo de crecimiento determinado y después se va amortiguando hasta que llega un momento que ya no oscila más y quedó estable el sistema, pero nuestra entrada había sido un 1 y nuestra salida no llega a 1. Si aumentamos la ganancia ahora, poniéndole ahora aplicamos una acción derivativa al sistema, vemos que el sobrepico baja, también bajó el tiempo de subida, pero el error persiste, ¿está bien? O sea, tampoco llegamos a eliminar el error. Si ahora aplicamos una acción integral, o sea, aplicamos una acción integral y proporcional, vemos que tarda más tiempo en llegar al valor final, que el sobrepico bajó y que el error se eliminó en estado estacionario. Y si ahora aplicamos las tres acciones en conjunto, vamos a ver que sube prácticamente muy rápido y se va acercando al valor en estado estacionario también rápido, sin sobrepico, y el error se eliminó. O sea, aplicando las tres acciones de control, la salida prácticamente sigue a la entrada. O sea, si esto fuera un escalón, esto es muy parecido al escalón. ¿Está bien? Entonces, como no sabemos qué valores darle a KP, KD y KI, para eso se hicieron algunas prácticas de forma empírica, y ahí hubo dos investigadores que se llamaban Siegel y Nichols, que establecieron algunas normas para poder hallar estos valores en forma experimental, y no significa que una vez que hallamos esos valores se va a comportar así, sino nos van a dar un valor de referencia para empezar a tocar esos valores para que se aproxime lo mejor posible a nuestras especificaciones. Entonces, hay dos reglas. La primera regla lo que dice es agarrar la planta, inyectarle una señal escalón y ver que la función transferencia tenga una forma de este tipo, una S, y si tiene esa forma, se traza el siguiente gráfico. Pero para hacer eso, bueno, vamos a tener que inyectarle la señal al sistema y tomando las salidas y graficándolas. Si podemos hacer eso, y si nos queda una función de salida de este tipo, la señal de salida cumple con esta figura, lo que podemos hacer en el punto de inflexión es trazar una tangente y donde corta el eje de abscisas lo llamamos L, y donde corta el eje, por primera vez, el valor final, lo llamamos T. Y con eso entramos a una tabla donde, tomando estas relaciones, según el tipo de control que querramos hacer sobre la planta, nos va a decir, bueno, si vas a hacer un control proporcional solo, poner TI infinito, TD a 0, y el control proporcional, empezar tomando valores de T y de L, de los hallados en el gráfico. Y con eso, mirá lo que sucede a la salida. Si mejora y te sirve así, sigue así, o si no, si querés mejores resultados, aplicar una acción de control proporcional, integral, y si aplicamos las dos acciones nos dice, bueno, ahora tu ganancia proporcional empezá con este valor de KP y con este valor de TI, y fíjate qué sucede. Si estás conforme con eso, déjalo así, o si no, seguí tocando estos valores hasta llegar al valor de especificación que te interese. Y si todavía no estás conforme con eso, aplica una acción proporcional integral derivativa y empezá tocando estos valores, empezás con estos valores. Y después seguir jugando hasta que lograr el objetivo que uno quiere. Este es el primer método. El segundo método es muy parecido, también se le aplica una señal escalón, pero la planta, cuando aplicamos una señal escalón, la planta tiene que empezar a oscilar. Entonces, para eso lo que hacemos es tomar la planta, aplicarle solamente la acción proporcional, aumentando la ganancia, y si la planta empieza a oscilar y se mantiene la oscilación en amplitud constante, o sea, es sostenida la oscilación, lo que nos dice es, anotá ese valor de ganancia proporcional,
tomá el periodo de esa señal y entrá a una tabla, y lo mismo que antes, empezás con estos valores según la acción o la estrategia de control que quieras. Es toda una receta, así que bueno, no sé si tienen alguna duda de esto, quieren hacer alguna consulta.